Constantemente me han estado llegando algunos correos electrónicos de personas que tienen ciertos problemas espirituales. Y si bien es cierto que gran número de estas personas creen que en realidad sus problemas son psicológicos, es necesario decirles que muchas de las veces no es así. Sobre todo cuando, por ejemplo, una persona acude para resolver este tipo de problemas o tormentos con un psicólogo, con un psiquiatra, y no encuentra una respuesta a sus verdaderos problemas. No se lo solucionan. El problema es que se trata de algo más espiritual. Se trata de algo más profundo que lo psicológico. Y cuando esto sucede, tenemos que entender que la manera real de poder solucionar todo esto es diferente a la convencional. Una persona me envió un correo electrónico y considero que es importante tratar de contestar 3 preguntas básicas que me hizo, que engloban perfectamente las preguntas que constantemente me llegan al correo electrónico. Incluso por WhatsApp o Telegram o las diferentes redes sociales, mucha gente me pregunta. Pero estas 3 preguntas que nos hace un suscriptor, se llama Fabián Andrés Ávila, resultan ser, digamos, como las preguntas adecuadas, ¿no? Y quise hacer este video así para tratar de responderlas. La primera pregunta que hace Fabián Andrés dice: ¿los demonios pueden poseer un cuerpo y pasar desapercibidos durante un periodo largo de tiempo? La respuesta es sí, sí pueden hacerlo. Si bien no es la finalidad de un demonio o la principal finalidad de un demonio, sí pueden pasar desapercibidos. Muchas de las veces el demonio lo que hace es entrar por medio de un ataque espiritual, subyugar el espíritu de una persona y poco a poco comienza a trabajar en ello. ¿Cómo? Por medio de actitudes, por medio de deseos, por medio de placeres, tentaciones, pensamientos negativos. Y entonces las personas comienzan poco a poco a cambiar, a ir cambiando con el tiempo. Pero a veces esto pasa desapercibido para los miembros de la familia, pasa desapercibido incluso para la misma persona. Pero ahí está. Y muchas de las veces así es como trabajan los demonios, los espíritus inmundos. Comienzan a subyugar poco a poco el alma, el espíritu, la psique de la persona poseída. Y puede pasar mucho tiempo hasta que te des cuenta. Te das cuenta cuando a veces ya es demasiado tarde o cuando cometes una tontería, ¿no? Muchas de las veces un demonio lo que quiere hacer es dañar a otra persona y no puede entrar en esa persona porque esa persona es muy fuerte espiritualmente hablando. Y entonces lo que hace, por ejemplo, con una mujer, quiere dañar a una mujer y no puede. Entonces ataca a su hijo o a su hija y comienza a hacerle sufrir. Y si el hijo sufre, la mujer también va a sufrir. Muchas de las veces así es como actúan. O sea, quizás somos fuertes espiritualmente hablando y no podemos sufrir ataques espirituales, pero sí podemos sufrir otro tipo de ataques, ¿vale? Entonces los demonios piensan en todo eso y tenemos que conocer las cosas, tenemos que informarnos, tenemos que tomar armas. Lo cual me lleva a una de las preguntas que también hace Fabián. Dice: ¿quién se mete en temas religiosos al extremo y descubre cosas que no debería, si no tiene fe, podría ser asesinado por un ente de oscuridad? La respuesta es sí. Si una persona comienza a estudiar cosas como demonología, brujería, santería, cosas peligrosas, sí realmente puede sufrir ataques, pero no por la información. Es decir, tú puedes estudiar cosas y puedes conocer cómo actúa el enemigo. Puedes estudiar, por ejemplo, no sé, un grimorio, las claves, las clavículas de Salomón, y entender cómo es que funciona el mecanismo, digamos, el proceso para controlar a un demonio. Pero el problema viene cuando tú llevas a la práctica esos conocimientos y lo practicas de una manera poco segura. Ahí está el problema. Una cosa es tener conocimientos y otra cosa es llevarlos a la práctica. Si, por ejemplo, tú lees sobre demonología, bueno, vas a entender muchas cosas de los demonios. Pero si en uno de esos libros viene cómo
conjurar, cómo invocar a X demonio y luego lo haces, eso es lo malo. Eso es lo malo. Es bueno saber cómo se hace, pero es malo hacerlo. Entonces no es precisamente que sea malo estudiar esas cosas. Estudiarlas y conocer al enemigo, cómo actúan los demonios, los espíritus inmundos, los egregores, los cadáveres astrales, todo ese tipo de entes malignos, es bueno saber cómo funcionan, cómo operan, cómo trabajan, porque necesitamos conocer sus debilidades. Pero lo malo es cuando empiezas tú a hacer cosas para contactarlos a ellos. Eso realmente es malo. Y la tercera pregunta dice, si una persona es usada como sacrificio, es decir, su alma dada a un demonio a una edad muy temprana, ¿es posible recuperarla? No. No es posible esto que tú estás diciendo. Tú ni nadie puede dar el alma de otra persona. Tu padre, tu tío, tu abuelo, tu abuela no puede ofrecer a un demonio algo que no es suyo. O sea, tu alma. Yo no puedo ofrecerle al diablo el alma de mis hijos. No es mía. Solamente una persona puede darle y es el dueño del alma. Tú puedes darle el alma, ofrecerle tu vida, lo que tú quieras. Tú. Pero no puedes ofrecer almas que no son tuyas. No tienes poder sobre las almas de los demás. Eso es imposible. Ahora, tú me dirás, documentalista, pero es que yo conozco una señora en un rancho que ofreció y tiene mucho dinero y es rica y sus hijos se los llevó el diablo y cosas de estas. Bueno, es cierto que hay situaciones en las que aparentemente esto es lo que ocurre, pero no es así. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa aquí es que, por ejemplo, cuando un brujo, cuando una bruja, un curandero, un chamán, un santero, un palero, lo que tú quieras, ofrece el alma de una persona, no está ofreciendo el alma. Lo que está haciendo es decirle a un demonio, a un espíritu inmundo, a un cadáver astral, a un muerto, que ataque a cierta persona. Eso es lo que está haciendo, que ataque a cierta persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ente maligno comienza a aparecerse a la persona, le aparece a la persona a la que tiene que atacar. Y le dice, vengo por tu alma y vengo a llevarte pero no es cierto. Eso lo hacen solamente para jugar con nuestra mente. Si tu alma ya fuera de él, ¿qué necesidad habría de tener que asustarte y de tener que aparecerse y de tener que tomarse todas esas molestias que se toman los fantasmas, brujos, demonios, chamanes, de andar asustando a la gente? Y tu alma ya es de él, la toma y se va. ¿Para qué perder el tiempo? Bueno, eso pasa porque en realidad tu alma no es de él. Eso es lo que el demonio te dice y lo que te quiere hacer creer. Pero tu alma es de Dios. Y la única forma en que tú puedes perder tu alma es si tú personalmente se la ofreces al diablo. Otra de las cosas importantes que hay que decir en este video es, bueno, documentalista, nos estás diciendo muchas cosas, pero el problema, ¿cómo solucionar el problema, no? Desafortunadamente, muchas personas no tienen al alcance la información. Muchas personas no tienen a su alcance la ayuda que se necesita para superar este tipo de problemas. Y es que cuando caes con un psicólogo, cuando caes con un psiquiatra, cuando caes con un doctor y explicas lo que tienes, te pueden llegar a considerar como loco o loca. Muchas de las veces no es así, muchas de las veces es realmente algo que te está pasando. Pero ¿quién te va a creer? El único que te puede creer es una persona que se dedique a temas espirituales. Un sacerdote, un pastor, un brujo, una bruja, documentalista. Pero sucede que, no sé, allá en tu pueblo no hay una persona que te pueda ayudar. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Se puede realmente salir? ¿Se puede hacer un autoexorcismo? La respuesta es sí, sí se puede. Y te voy a decir cómo hacerlo. Si bien es cierto que la ayuda de un sacerdote, un cura, un pastor, una persona de luz viene a facilitar mucho las cosas, también es cierto que nosotros mismos podemos convertirnos en esos seres de luz y podemos expulsar a nuestros propios demonios. Sí lo podemos hacer. Todo esto del exorcismo, todo esto de
lee el Salmo fulanito, lee esta oración, lee la Biblia, haz la oración, toma el rosario, sostén la cruz de plomo, vístete con sotana negra o sea, todo eso son herramientas que los quienes se dedican a este tipo de cosas han ido descubriendo que funcionan, pero al final son medios para llegar a una sola cosa, y eso es lo importante. Llegar a una sola cosa, un objetivo. El objetivo real de un exorcismo es convertir tu cuerpo, tu persona, tu mente, tu espíritu, tu alma, tu hogar, tu entorno en un sitio, un lugar inhabitable para el demonio. Esa es la finalidad última de un exorcismo. Convertirte en un ser inhabitable para los demonios. Esa es la finalidad. Si tú comprendes eso, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Pero entonces, ¿cómo me vuelvo inhabitable, no? Para los demonios. Bien, seguramente has escuchado hablar al documentalista del ayuno espiritual. Seguramente me has escuchado hablar del ayuno de comida o del ayuno de actitudes, de acciones, de hábitos, ¿no? Has escuchado hablar de la meditación, seguramente. Hay muchos medios para lograr eso. Pero, ¿de qué se trata? ¿Realmente de qué se trata todo esto? De lo que se trata es de lo siguiente. Tienes que volverte imposible de habitar para los demonios. ¿Cómo? Un demonio se nutre de energía negativa. Entre más negatividad tengas tú, estás creando un ambiente más propicio para que los demonios puedan habitar en ti. Pero si tú cambias esa energía a una energía positiva, estás creando un lugar en donde los demonios no pueden habitar, no pueden soportarlo. ¿Cómo se hace esto? Si tú tienes odio, si tú tienes rencor, si tú tienes envidia, si tú tienes celos, si tú tienes tristeza, si tú tienes todo ese tipo de energía mala, negativa, lo único que estás haciendo es nutrir con esa energía a tus demonios. Pero si tú tienes perdón, si tú tienes justicia, si tú tienes humildad, si tú tienes amor, si tú tienes alegría, si tú tienes todo ese tipo de cosas buenas, estás dando energía positiva a los demonios. Y los demonios no son compatibles con la energía positiva. Es como si les dieras veneno. Entonces, lo que tú tienes que hacer es comenzar a convertirte en una persona inhabitable para el demonio. Cada vez que tú dejas de hacer esa cosa que tú haces, que sabes que está mal, cada uno de nosotros tenemos algo que hacemos que sabemos que está mal. Tú sabes qué es lo que estás haciendo mal. Solamente tú lo sabes. Pues esa cosa que estás haciendo mal, tienes que dejarla de hacer. Ya sabes qué cosa es. Déjala de hacer. Y cuando la dejes de hacer, el demonio va a comenzar a desesperarse, porque necesita que tú sigas haciendo eso que estás haciendo mal. Eso malo que estás haciendo, el demonio necesita que lo sigas haciendo, porque de ahí es donde se nutre. Y entonces va a comenzar a desesperarse. Y esa desesperación te la va a pegar a ti. Y si tú comienzas a sentirte desesperado porque no has bebido alcohol, porque no has consumido drogas, porque no has fumado un cigarro, porque no has hecho esto, porque no has hecho el otro, porque necesitas esa cosa mala que haces, comienzas a desesperarte. Eso es bueno. Sí, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque la misma desesperación que tú estás sintiendo en ese momento, el demonio la está sintiendo también. ¿Ves? Esa es una forma en la que podemos darnos cuenta de cómo estamos nosotros comenzando a atacar al demonio también, ¿vale? Porque nos atacan por medio de pensamientos y sentimientos. Entonces, como tú empiezas a sentirte, probablemente el demonio es como se está sintiendo. O peor, cuando empiezas a hacer eso, a quitar esa cosa mala, comienzan a moverse cosas. Y después de eso, tú debes de sustituir esa acción mala por una acción buena. Y entonces comenzar a nutrir al demonio de esa buena energía, que lo que va a hacer es correrlo de ahí. Te vas a convertir poco a poco en un ser inhabitable para los demonios. Luego vienen otras cosas. El ayuno es una forma de convertirte algo inhabitable, en un cuerpo inhabitable para los demonios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no comemos por necesidad.
Comemos por gula. A veces un plato es suficiente para nosotros, pero queremos comer más. A veces queremos comer más. Quiero más. Eso hace que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se apegue más a lo físico, a lo terrenal, a lo carnal, a lo material. Entonces, mortificar nuestro cuerpo con ayuno es bueno porque los demonios no quieren estar en un cuerpo que siente hambre. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es la oración. Un demonio no quiere estar en un cuerpo que está alabando a Dios. Un demonio no quiere estar en un cuerpo que está pensando constantemente en cosas buenas, en Dios, que está orando, que está meditando. Otra de las cosas que podemos hacer es, si tú llegas a tu casa y tu esposa, por X o por Y, o tu esposo, está tirada en el sillón, hay un tiradero en la casa, los trastes están sucios, es un caos. Muchas de las veces nosotros nos enojamos, te entra rabia, te entra furia, te entra ira, te entra coraje, te entra enojo, y todas esas cosas, todas esas emociones alimentan a tu demonio. Bueno, si algo así pasa o algo similar, tú lo que tienes que hacer es estar consciente de que no debes caer en la trampa. Tú llegas a tu casa, ves toda esa situación, tomas la escoba y comienzas a barrer. Te aseguro que en cuanto tu esposa, tus hijos, tus familiares vean que estás tomando la iniciativa de ordenar todo, ellos luego se van a poner a hacer otra cosa para ayudarte. Así sea recogiendo un plato, así sea levantando los pies para que puedas barrer bien. Pero cambia la situación. Entonces, ahora que ya sabes esto, no tienes excusa. Realmente te vas a tener que poner las pilas en cuanto a eso, ¿vale? Ahora ya sabes que cada vez que tú tienes un mal pensamiento, una emoción negativa, una energía maligna, sale de ti y nutre con esa energía al demonio que llevas dentro. Y si eres una persona que está siendo aquejada por este tipo de demonios, por este tipo de espíritus malignos, eso es lo que tienes que hacer. Convertir tu cuerpo, tu persona, tu alma, tu espíritu, tu hogar, tu familia, tu entorno, en un sitio inhabitable para los demonios. Y yo soy el documentalista. Y esto fue cómo volverse inhabitable para los demonios.